Bien, ahora vamos a continuar resolviendo ejemplos de problemas de electricidad. Entonces vamos a encontrar el campo eléctrico en la posición de la carga Q0 que va a ser nuestra carga de prueba, como se muestra en la figura. Y lo que tenemos es un arreglo de un triángulo isósceles tal que Q1 es menos 8 milicoulomos, Q2 es 8 milicoulomos y la distancia de A Q1 es 26 centímetros. Le vamos a llamar RA1 simplemente, es el cateto opuesto con respecto al ángulo alfa, y de la distancia de A a D le vamos a llamar RAD o RA0, como sea. Y ese va a ser el cateto adyacente con respecto al ángulo alfa. Los datos que nos dan es que Q0 vale 1 por 10 a la menos 9 coulombs, Q2 es, ya lo dijimos, 8 por 10 a la menos 3 coulombs, RA1 es 2.6 por 10 a la menos 1 metros, RAD es 3 por 10 a la menos 1 metros, y la distancia de R0 a 1 o de RD a 1 es igual a R de la carga Q0 a 2, y es lo que no conocemos, pero son iguales. De ahí pues procedemos a calcular el campo eléctrico 0,2, pero para ello hay que encontrar sus componentes, y para encontrar las componentes hay que conocer justamente la magnitud del vector y su dirección. Y lo mismo sucede con E01. Para determinar el vector E01, primero tengo que encontrar sus componentes, pero antes de eso tengo que encontrar su magnitud y también su dirección. Y de ahí también tendré que obtener quién es teta 01 y quién es gamma, para poder relacionarlo con las componentes de mi vector E01. Bien, una vez que tengo eso, procedemos a calcular alfa, el ángulo alfa, que es este. El ángulo alfa vemos que es 0, que el lado de 26 centímetros, es decir, R a 1 va a ser igual al cateto opuesto, y R a 0 o D va a ser el cateto adyacente. Entonces de aquí tenemos que la tangente de alfa va a ser igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente, y eso va a ser igual a R sub índice A1 entre R sub índice D, o la tangente de alfa simplemente es R sub índice A1 entre R sub índice AD. Aplicando la tangente inversa, tenemos que es tangente inversa aplicada a la tangente de alfa va a ser igual a la tangente inversa de R sub índice A1 entre R sub índice AD. Y del lado izquierdo se cancelan la tangente inversa con la tangente, y nos queda que alfa es igual a la tangente inversa de 2.6 por 10 a la 1 metros entre 3 por 10 a la menos 1 metro. Y entonces se cancela 10 a la menos 1 metro entre 10 a la menos 1 metro, y nos queda 2.6 entre 3. La tangente de eso nos va a dar inversa, la tangente inversa de eso nos va a dar 40.91 grados, y eso va a ser alfa. Bien, una vez que tenemos eso, sabemos que alfa más gamma nos va a dar justamente 90 grados. Pero de aquí entonces teta 01 va a ser igual a menos gamma, porque lo subtendemos desde la parte positiva del eje X, pero en la dirección del movimiento de las manecillas de reloj. De aquí que teta 01 pues va a ser igual a menos gamma, que es 49.1 grados. Y procediendo a calcular ahora la distancia desde la carga 1 hasta la carga Q0 al cuadrado, lo que vamos a tener aplicando el teorema de Pitágoras es que la de R0, R subíndice 0,1 al cuadrado va a ser R subíndice A1 al cuadrado más R subíndice AD al cuadrado. Y sustituyendo eso va a ser 2.6 por 10 a la menos 1 metro al cuadrado más 3 por 10 a la menos 1 metro al cuadrado. Una vez que tenemos eso es 2.6 al cuadrado por 10 a la menos 1 al cuadrado por metro cuadrado más 3 al cuadrado por 10 a la menos 1 al cuadrado, y eso por metro cuadrado. Factorizamos 2.6 al cuadrado, que es 6.76, más 9, que es 3 al cuadrado, y todo eso multiplicado por 10 a la menos 2 metros cuadrados. Esto nos da 15.76 por 10 a la menos 2 metros cuadrados, y aproximadamente es 16 por 10 a la menos 2 metros cuadrados redondeando. Eso va a ser la distancia de la carga 1 a la carga 0 al cuadrado. Bien, una vez que tenemos eso, procedemos a obtener el diagrama de cuerpo libre. Recordemos que un diagrama de cuerpo libre consta de nuestro objeto de interés, que en este caso va a ser la carga Q0, la carga de prueba,
porque ahí queremos determinar el campo eléctrico, y un sistema de referencia que va a ser el eje X y el eje Y, y se ponen ahí todas las fuerzas o campos eléctricos que están, ya sea las cargas actuando sobre Q0 o los campos eléctricos que está detectando Q0 en la posición que se encuentra Q0. Bien, entonces, ¿cómo encontramos C02? Y la respuesta es que es a partir del siguiente ejemplo. Si nosotros queremos determinar el peso, eh, perdón, la fuerza gravitacional, entonces tenemos que eso debería ser igual a una constante positiva, que es la masa, igual a 10 kilogramos en este ejemplo, y la aceleración gravitacional. Vemos que la aceleración gravitacional es simplemente Gx, Gy, pero Gx vale 0 y Gy vale menos 10 metros sobre segundo cuadrado. Y de ahí entonces la fuerza gravitacional no es más que la masa por la aceleración gravitacional. Eso me da la masa por 0, la masa por menos 10 metros sobre segundo cuadrado. Sustituyendo aquí en la masa, nos da que eso es 0, menos 10 kilogramos por 10 metros sobre segundo cuadrado. Lo que nos da es que la aceleración gravitacional es 0, menos 100 newtons. Y una vez que tenemos eso, vemos que si calculamos la magnitud de la fuerza gravitacional, que va a ser el peso, va a ser igual a la raíz de Wx al cuadrado, Wy al cuadrado, pero Wx es 0 al cuadrado, sigue siendo 0, y Wy es menos 100 newtons al cuadrado, pero eso no es más que la raíz cuadrada de menos 1 al cuadrado por 100 newtons al cuadrado. Menos 1 al cuadrado sigue siendo 1, es 1 más bien, y eso sería entonces igual a la raíz de 100 al cuadrado. La raíz cuadrada con el cuadrado se cancelan, y también con los newtons. Newtons cuadrados con la raíz cuadrada se cancelan y me quedan newtons. De tal manera que la magnitud de la fuerza gravitacional, que va a ser el peso, va a ser igual a 100 newtons. Y una vez que tengo eso, procedo a calcular cuál es la dirección de la fuerza gravitacional, que en este caso lo que me relaciona el cateto opuesto entre el cateto adyacente va a ser el seno de ese ángulo teta, que es la dirección de la fuerza gravitacional. Este sería el cateto opuesto entre la hipotenusa, perdón, más que la tangente, el seno. Y de ahí entonces sería Wy entre W, pero como no quiero el seno de teta, sino a teta, aplicamos la función inversa en ambos lados del seno, y tenemos que teta W va a ser igual a el seno inverso de menos 100 newtons entre 100 newtons. Y eso lo que me queda es que va a ser igual al seno de menos 1. Pero el seno de menos 1 me da menos 90 grados. Dice que lo estoy midiendo desde la parte positiva del eje X y en la dirección del movimiento de las manecillas de reloj. Pero si lo muevo desde la parte positiva del eje X, lo mido, y en la dirección de el movimiento contrario de la manecilla del reloj, tendría que ese ángulo en realidad es 270 grados. Bien, una vez que tengo eso, ahora procedo a calcular la magnitud de G. Vemos que la magnitud de la aceleración gravitacional va a ser igual a la raíz de 0 metros sobre segundo al cuadrado más 10 metros sobre segundo al cuadrado. Otra vez eso es igual a la raíz de 0 más 10 metros sobre segundo y todo eso al cuadrado. Pero eso no es más que 10 metros sobre segundo al cuadrado, y con la raíz se cancelan, de tal manera que G va a ser igual a la magnitud de la aceleración gravitacional, y eso son 10 metros sobre segundo. Por otro lado, vemos que, bien, entonces mientras que G es 10 metros sobre segundo, vemos que el peso es 100 newtons, es decir, que sí cambió ese producto. La magnitud de la aceleración gravitacional es 10 metros sobre segundo y el peso es 100 newtons. Sí, sí cambió. En este caso aumentó. Y veamos ahora quién es la dirección de la aceleración gravitacional. Otra vez tenemos que el seno de la dirección de la aceleración gravitacional debe de ser el cateto opuesto sobre la hipotenusa, y eso es G y es sobre G. Pero entonces de aquí tenemos que la dirección de la aceleración gravitacional va a ser el seno inverso de menos 10 metros sobre segundo sobre 10 metros sobre segundo. Y entonces tenemos que la dirección de la aceleración gravitacional es el seno de menos 1, pero eso otra vez me da 90, menos 90. Y 90, ya dijimos, es equivalente a 270 grados. Menos 90 es equivalente al seno de 270 grados. De aquí que vemos que la dirección de la aceleración gravitacional y de
vector que se obtiene a partir de multiplicar la masa por la misma aceleración gravitacional, entonces tienen la misma dirección, ambos tienen la misma dirección. Eso quiere decir que cuando yo multiplico a un vector por una constante o un escalar mayor que cero, entonces resulta que la dirección del vector resultante va a ser la misma que la dirección del vector original. Es decir, lo que estoy diciendo es que si multiplico a un vector por un escalar positivo, entonces el vector que resulta tiene la misma dirección que el primer vector. Por ejemplo, sea a mayor que cero el elemento de los números reales y a es un escalar y sea b el vector bx, by y eso es un vector como ya dijimos. Y por otro lado, entonces vemos que si queremos obtener el vector u, que es a por el vector b, eso sería a por bx, by, pero eso sería igual al vector u, que es abx, aby, es decir, esto ya es un nuevo vector. Veamos que su dirección va a ser teta u es igual a la tangente inversa de a por bx entre a por b, digo, a por by entre a por bx, pero eso me da la tangente inversa de by entre bx, que eso va a ser justamente la dirección del vector b. Eso implica que entonces la dirección del vector u es igual a la dirección del vector b. Eso nos sirve entonces para obtener justamente la dirección del vector campo eléctrico 0,2. Resulta que es justamente la dirección de la fuerza F0 por, y al multiplicarlo a F0 por Q0, pues no le cambia la dirección porque Q0 es positivo, de tal manera que es 0,2, es decir, el campo eléctrico que genera la carga 2 en la posición de la carga 0 va a tener la misma dirección que la dirección de la fuerza que genera la carga 2 sobre la carga 0. Bien, una vez que tenemos eso, procedemos a entonces obtener el campo eléctrico a partir de la ley de Coulomb. Vemos que el campo eléctrico que va a ser Ex, Y va a ser igual a 1 entre Q0 por la fuerza eléctrica, que es Fx, Fy, y eso sería igual a Fx sobre Q0, Fy sobre Q0, que en magnitud, en el caso del campo eléctrico que genera la carga 1 en la posición de la carga 0, debería de ser igual a la fuerza que experimenta la carga 0 debido a la carga 1 entre Q0. Y de aquí esto sería igual acá por Q0 y luego por Q1 entre la distancia que separa esas dos cargas al cuadrado entre Q0. Q0 entre Q0 se cancela y lo que nos queda es que la magnitud del campo eléctrico generado por la carga 1 en la posición de la carga 0 va a ser igual a la constante de Coulomb por la magnitud de Q1 entre la distancia que separa a la carga 1 de la carga 0 al cuadrado. Y una vez que tenemos eso, sustituimos los valores. Vemos que la magnitud del campo eléctrico que genera la carga 1 en la posición de la carga 0 va a ser justamente 9 por 10 a la 9 newtons por metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. Y eso por 10 a la 8, eso por 8 por 10 a la menos 3 coulombs, entre 16 por 10 a la menos 2 metros cuadrados. Una vez que tenemos eso, juntamos o agrupamos todos los números reales que están entre 0 y 10, es decir, multiplico a 9 por 8 y después multiplico por todos los múltiplos de 10, que en este caso sería 10 a la 9 por 10 a la menos 3, y tendríamos newtons por metro cuadrado por coulomb entre coulomb por coulomb. Entonces un coulomb con un coulomb se cancelan y todo eso entre 2 por 10 a la 8, 2 por 8 por 10 a la menos 2 y por metros cuadrados, de tal manera que también los metros cuadrados se van a cancelar con los metros cuadrados. Y una vez que tengo eso, eso me da el 8 también con el 8 se cancela y lo que tengo es que eso va a ser 9 entre 2 por 10 a la 9 menos 3 newton sobre coulomb y por 10 a la 2. Entonces de aquí lo que tenemos es que eso es 4.5 por 10 a la 6 por 10 a la 2 newton sobre coulomb, y eso nos va a dar 4.5 por 10 a la 8 newton sobre coulomb. Eso es entonces
la magnitud del campo eléctrico generado por la carga 1 en la posición de la carga 0, que va a ser 4.5 por 10 a la 8 newton sobre coulomb, la magnitud. Pero fíjense que eso también es la magnitud del campo eléctrico generado por la carga 2 en la posición de la carga 0, ya que ambas cargas son iguales en valor absoluto y las distancias son iguales, y obviamente la constante de Coulomb es la misma. Entonces ahora procedemos a calcular la componente del campo eléctrico generado por la carga 1 en la dirección del eje X, y para ello nos hacemos la pregunta detonante. ¿Qué función trigonométrica relaciona a la dirección del vector campo eléctrico 0,1, que va a ser θ 0,1, con la hipotenusa, que es subíndice 0,1, y el cateto adyacente, que es E01X? Y de ahí tenemos que entonces lo que me relaciona esas tres cantidades es el coseno de θ 0,1, que lo que me dice es que eso va a ser igual a E01X entre E01. Y de ahí, despejando a E01X, tenemos que E01X por el coseno de θ subíndice 0,1 va a ser igual a E01X por E0X entre E01, más bien entre E01. Y de ahí lo que obtenemos es que E01X va a ser igual a E01 por el coseno de θ 0,1. Y sustituyendo los valores que ya conocemos, tenemos que eso es 0,1x, y que va a ser igual a E01 por el coseno de menos 49.1 grados. Eso va a ser E01 por 0.656, y eso nos da 2.95 por 10 a la 8 newton sobre coulomb. Eso aproximadamente es 3 por 10 a la 8 newton sobre coulomb. Una vez que tenemos eso, procedemos a calcular de una vez E02X, que va a ser igual a E02, puesto que E02 por el coseno de gamma, y eso va a ser igual a E02 por 0.656, que otra vez nos da que la componente del campo eléctrico en la dirección del eje del campo eléctrico que genera la carga 2 en la posición de la carga 0 en la dirección del eje X va a ser 3 por 10 a la 8 newton sobre coulomb. Y ahora procedemos a calcular quién es la componente de el campo eléctrico generado por la carga 1 en la posición de la carga 0 en la dirección del eje Y. Otra vez, ¿qué función trigonométrica me relaciona θ 0,1, la hipotenusa, y el cateto opuesto? Y la respuesta es que es el seno de el ángulo θ 0,1 va a ser igual a E01Y entre E01. Y de ahí entonces, multiplicando en ambos lados por E01, tenemos que E01 por el seno de θ 0,1 va a ser igual a E01Y por E01 entre E01. Y de ahí E01 con E01 que está dividiendo se cancelan, y solamente vamos a tener que E01Y es igual a E01 por el seno de θ a 0,1. Sustituyendo, eso va a ser E01 por el seno de menos 49.1 grados, que es igual a E01 por menos 0.755. Eso aproximadamente nos da menos 3.4 por 10 a la 8 newton sobre coulomb, es decir, E01Y es negativa. En tanto que E02Y va a ser igual a E02 por el seno de gamma, que eso va a ser igual a E02 por 0.755, y otra vez nos da que eso va a ser E02Y va a ser igual a 3.4 por 10 a la 8 newton sobre coulomb. Bien, una vez que tenemos eso, ahora procedemos a determinar el campo eléctrico E01 en su notación de punto vector, y E02 también en su notación de punto vector, es decir, E01 va a ser igual, el campo eléctrico va a ser igual a E01X, E01Y, es decir, su componente X, su componente Y, y eso va a ser 3 por 10 a la 8 newton sobre coulomb, menos 3.4 por 10 a la 8 newton sobre coulomb. En tanto que el campo eléctrico 02 va a ser E02X, E02Y, y eso va a ser igual a 3 por 10 a la 8 newton sobre coulomb, 3.4 por 10 a la 8 newton sobre coulomb. Una vez que tenemos eso, aplicamos el principio de superposición de los vectores, y eso nos dice que E0
el vector resultante va a ser igual a E01 más E02 y eso va a ser igual a E01X, E01Y más E02X, E02Y. Otra vez aquí sumamos componente a componente, E01X con la componente del primer vector con E02X del segundo vector y E01Y lo sumo con E02Y, es decir, la segunda componente del primer vector con la segunda componente del segundo vector. Una vez que tenemos eso, pues procedemos a recordar que E01Y es igual a menos E02Y, de tal manera que esto va a ser igual a, el vector resultante va a ser igual a E01X más E02X, E01Y más E02Y. Y de ahí entonces tengo dos veces E01X, puesto que E01X es igual a E01, E02X, pero tenemos que E02X es igual a menos, más bien E01X es menos E02X, más E02X me da 0, de tal manera que nuestro vector resultante va a ser dos veces la componente del vector del campo eléctrico generado por la carga 1 en la dirección en la posición de la carga 0 en la dirección del eje X, 0. Y entonces nuestro vector resultante es, o nuestro campo eléctrico resultante es E0, que va a ser igual a 2E0 1x, 0, y eso sustituyendo me da 6 por 10 a la 8 newton sobre coulomb, 0. Y ahora procedemos a calcular la fuerza eléctrica que experimenta la carga 0 debido a la carga 2 y a la carga 1, pero a partir del campo eléctrico. Nosotros vemos que la fuerza eléctrica 0 va a ser igual a Q0 por el campo eléctrico 0, y eso es Q0 por 2 E0X, Q0 por 0. Eso nos da 6 por 10 a la 9 por 10 a la 8 newton sobre coulomb entre coulomb, 0. De ahí que la fuerza eléctrica va a ser igual a 6 por 10 a la menos 1 newtons, 0. Vemos que la fuerza es prácticamente 9 órdenes de magnitud más pequeña que el campo eléctrico, como lo podemos observar aquí. Y entonces de eso vamos a calcular ahora la magnitud del campo eléctrico y la dirección, simplemente para determinar nuestro campo eléctrico. Hay que recordar que no nos dice nada en su notación de punto vector, pero conociendo su magnitud y dirección podemos saber de qué orden de magnitud es ese campo eléctrico. Bien, entonces vemos que la magnitud del campo eléctrico 0 va a ser igual a raíz de E0x al cuadrado más E0y al cuadrado. Sustituyendo eso es igual a 6 por 10 a la 8 newton sobre coulomb al cuadrado más 0 al cuadrado. Eso me da la raíz de 6 por 10 a la 8 newton sobre coulomb al cuadrado, y con la raíz se cancela, de tal manera que la magnitud del campo eléctrico 0 va a ser igual a E0, y eso es igual a 6 por 10 a la 8 newton sobre coulomb. En tanto que la magnitud de la fuerza eléctrica vemos que es justamente la raíz de F0x al cuadrado más F0y al cuadrado. Eso es igual a 6 por 10 a la menos 1 newtons al cuadrado más 0 al cuadrado, eso es 0. Y eso debería ser igual a la raíz cuadrada de 6 por 10 a la menos 1 newton al cuadrado, y el cuadrado con la raíz se cancela, de tal manera que la magnitud de la fuerza eléctrica 0 va a ser F0, que es igual a 6 por 10 a la menos 1 newtons. Ahora encontramos o determinamos su dirección. Vemos que su dirección va a ser justamente la E0, más bien teta F0 va a ser igual a la tangente inversa de F0y entre F0x, pero eso es igual a la tangente inversa de 0 sobre F0x. Eso me da 0, es decir, tangente a la menos 1 de 0 va a ser igual a 0 grados. De ahí que la dirección de la fuerza eléctrica es 0 grados. Pero vemos que si calculamos ahora la dirección del campo eléctrico, vemos que teta subíndice E0 va a ser igual a la tangente inversa de E0y entre E0x, pero eso es la tangente inversa de 0 entre 0x. Otra vez, tangente inversa de 0 me da 0 grados. Es decir, teta E0, subíndice E0 es igual a 0 grados. Lo que estamos viendo es que justamente la dirección del campo eléctrico es igual a la dirección de la fuerza eléctrica,
y con eso comprobamos que si nosotros multiplicamos a un vector por un escalar, entonces el vector resultante y el vector original tienen la misma dirección, aunque lo que sí cambia es el tamaño o su magnitud de cada uno de ellos. Bien, entonces con esto concluiríamos nuestro ejercicio y los invito a que nos den su like si es que les gustó el video y también a inscribirse para seguir haciendo más videos. Bueno, pues muchas gracias por su atención.